Hola amigos de casa, ¿cómo están? Pues es nuevamente un gusto estar reunidos con estos temas tan padres. Yo soy Erika Delgado y Jesús Delgado. Y bueno, pues estamos aquí para retomar esta serie que ha estado compartiéndonos Pablo Orozco de Santiago. El primer tema que estuvo impresionante, el de la religión pura y sin mancha, que, está muy confrontante porque de alguna forma es más bien la obediencia, es más bien estar haciendo lo que Dios nos pide hacer. Y a la puerta, bueno, pues estar literalmente, yo diría que obedeciendo. Y este último tema es de ricos y pobres. Comentaba Pablo, hay una cosa que los hace iguales al rico y al pobre: el amor al dinero. El pobre lo codicia y el rico se jacta, pero muchas veces aún la abundancia del rico no lo sacia, no se queda satisfecho. Y el pobre se queja por envidiar al rico, ¿no? Y también trae una falta de contentamiento. De hecho, la palabra de Dios dice que tengamos contentamiento con lo que tenemos ahora. Hay veces que hay poco y uno debe estar satisfecho, y cuando hay mucho podremos hacer lo mismo. Y también, sin dejar de mencionar, como dice en 1 Timoteo 6:10, dice: el amor al dinero es el principio de todos los males. Está muy fuerte porque analízalo, y por dinero, bueno, han sucedido a través de los siglos todo tipo de cosas, absolutamente todo tipo de cosas. ¿Y cuál sería la solución a esto? De hecho, lo mencionaba Pablo y creo que tiene mucha razón, como dice en la Escritura, que la solución al amor al dinero sería literal el contentamiento. El contentamiento, así. ¿Qué significa esto? Es de tener esa paz, esa satisfacción de poder disfrutar de lo que tenemos ahora. No sé si te ha pasado, pero revisa tu casa, revisa tu closet, revisa tu cuenta, y muchas veces ya tienes resueltos muchas áreas, casi todas, y dices: no, pero me falta otra, y me falta otra, y muchas veces nos volvemos insaciables y nos quejamos diciendo: no, bueno, pues a mí yo no podré mejorar porque nada más tengo esto, y hasta llegamos hasta maldecirlo. De tal manera que podamos tener contentamiento, bueno, porque estoy hablando del pobre y del rico, ¿no? Los estoy echando mejor la culpa a ellos, pero que todos podamos tener contentamiento. No significa que no prosperemos, no significa que no trabajemos, que nos esforcemos por ser mejores, por tener mayores cosas en todos los ámbitos, pero aquí el tema es el contentamiento. Porque si el amor al dinero trae tantos problemas, hablo del amor porque muchas veces el amor al dinero destruye familias completas, porque el dinero tiene más fuerza que una familia, que los hijos, que la esposa, que los padres, que tu propia salud. Yo he escuchado de gente que de repente en algunos trabajos literalmente les dicen: aquí la familia no entra. Y dices: bueno, pues tengo que pagar las universidades o las escuelas o alimentarlos. Y muchas veces se toma esas decisiones erróneas por traer la provisión a la casa y olvidándonos de lo más importante. Hablaba y fue de impacto porque el sistema en el mundo se maneja muy diferente a lo que se maneja en el reino de Dios. Y precisamente sí, Santiago, de lo que viene hablándose estos capítulos, precisamente, habla Santiago y nos sorprende, porque dices que el pobre se gloríe y que el rico se humille, y no, como decía Pablo, ¿cómo entender que me voy a gloriar siendo pobre? Pero cuando tú y yo hemos creído, porque dice Segunda de Corintios en el capítulo 8, versículo 9, que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Sí. Si entendemos este contexto, entonces podremos entender mucho más allá y en la profundidad en la que se está manejando Jesucristo a través de Santiago, que nos confronta mucho. Nos confronta porque tendremos que entender qué estamos haciendo por aquel que no tiene, qué estamos haciendo por aquel que realmente está pidiendo, y que si tenemos algo
algo y creemos que todo lo que tenemos Él nos los ha dado, entonces podemos ver Lo puedes mucho compartir más con mayor facilidad. allá. Algo que tenemos que recordar, y lo hizo mucho Pablo, que me gustó, es que nosotros tenemos que heredarles a nuestros hijos la valiosa confianza en Dios, de creer que nuestra provisión viene de lo alto. Eso es algo que cada quien decide. Por supuesto que hay dones, hay talentos, hay áreas en donde cada uno nos podemos desarrollar en el ámbito que quieras, pero decidir, creer que mi provisión viene de Dios y no de los hombres, eso eso nos deja vivir de una manera diferente. Yo prefiero creer que la provisión de mi vida son milagros, el que bendice el trabajo de mis manos, el trabajo de todos los integrantes de mi familia. Y no es por preferir, sino que creo que cuando uno tiene la humildad de creer que la provisión viene de Dios, porque no es una palabra bonita que nosotros nos hayamos inventado. Dice la Escritura, yo soy tu proveedor, que hago salir el sol para buenos y malos. Entonces me tomo de la promesa, le enseño eso a mi familia y eso se me hace que es increíble. Solo quiero comentar a manera de muy rápido, cuando yo he visto que, por ejemplo, con mis hijos, orando, tienen un trabajo así, que sé que sabemos todos que vino de Dios, y luego hay algún tipo de problemas, yo siempre como que les digo, acuérdense que este trabajo te lo dio Dios. Entonces aguanta vara, porque el Señor de esto les va a servir lo que estén viviendo y vamos a mejorar. Pero cuando tomamos la decisión de que esta herencia bendita en familia es reconocer y saber que confiar en Dios es la mayor herencia de provisión. Y por último, yo quiero decir que cómo crecer en generosidad nos los enseña las Escrituras. En Mateo 25:36 dice la palabra que Jesucristo menciona: tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cubriste, como extranjero me abrazaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. ¡Qué barbaridad! Tenemos tarea que hacer. Yo creo en esto porque dice también en Santiago, en el capítulo 2 también, que mencionaba Pablo, dice que no hagamos distinción de nadie. Y es muy real. ¿Cuántas veces? Porque llega una persona bien vestida, porque llega con mucho dinero, le vamos a abrir la puerta y lo vamos a tratar mucho mejor que aquella persona humilde. Pero nos falta mucha comprensión para lo que Jesucristo quiere. Nos está hablando Santiago de algo verdadero. Tenemos que dar más allá de lo que creemos que hemos dado. De verdad, el considerar que todo, dice Mateo 10, 8, dice que de gracia hemos recibido, de gracia hay que dar. Entonces dices, claro que tenemos que dar mucho más allá cuando nuestros testimonios tenemos un techo, tenemos que comer. Por eso yo digo, las 3 P's cuando oramos es porque tenemos su protección, tenemos su provisión, pero sobre todo cada día tenemos un propósito. Y el propósito cuando salimos a la calle es que Jesucristo nos pone incluso a las personas para poder llevar su palabra. Oye, mi amor, y también como dice, ¿en qué momento te lo hicimos a ti? Dice, es que cuando cobijaste a alguien, a mí me cobijaste. Sí. Cuando visitaste a algún enfermo, a mí me visitaste. Exacto. ¡Wow! O sea, cuando tenemos esa perspectiva de que no son las personas así, sino viendo a Jesucristo, Señor, por ti lo hago, eso se vuelve impresionante por lo que estás diciendo de que seamos generosos con aquellas personas que menos tienen. Nos platica Santiago también de un caso del rico y de Lázaro. Lázaro, que no tenía nada, estaba en la calle, y el rico tenía diario una fiesta. Fíjate lo que es importante, porque podemos estarnos gozando día a día, tú y yo, y haciendo fiesta y mofarnos a lo mejor en un momento dado que tenemos todo. Pero cuando mueren junto a Abraham,
el rico le pide desde lejos que lo ayude a pasar del otro lado, a donde estamos buscando tú y yo el reino Llegar. de Dios. Y entonces Llegar. Abraham le dice, lástima, porque tuviste la oportunidad de haber pasado, pero no puedo ayudarte. Y todavía le pide incluso, bueno, si no puedes ayudarme a mí, ayuda a mis hermanos, porque ellos tendrán la oportunidad. Pero hay algo interesante aquí. Me encanta haber escuchado a Santiago, porque lo muy interesante es que mismo Abraham le dice, mira, así, casi, como a ti, tuviste la oportunidad de haber recibido a Jesucristo, de haber juntadote con Él, pero quizás a tus mismos hermanos pueda sucederle lo mismo y escuchar y no escuchar y va a pasar lo mismo. Entonces, todo esto está lleno de sabiduría de parte del cielo. Si nosotros entendemos lo que habla Santiago acerca del rico y del pobre, hay algo en común siempre. Y no porque es rico es menos, y no porque es pobre es más tampoco, porque en muchas ocasiones también el pobre envidia al que tiene más. Y entonces habla también de esto. Orgullo. Seamos precisamente y estemos convencidos de que para Jesucristo valemos igual. Así es. Y entonces quien entra aquí, por ejemplo, a nuestra casa, tanto espiritual como a nuestra casa donde vivimos Físico, normalmente, ahí es a donde entrará el pobre y el rico sin hacer acepción de nada. Entonces, creo que el gran mensaje que es darle al pobre, sobre todo en estas fechas que vienen de diciembre, es ver qué le puedo dar, qué cobijo. No solamente llevarle la palabra, porque a veces dices, voy a orar por una persona. No, ¿qué más le puedo dar a esa persona que no tiene nada? Pues entonces es lo que De hecho, lo dice la Biblia, ¿no? Que viene alguien y te pide y que no le digas ve y vuelve mañana. ¿No? Sí. Dale lo que puedas en el momento de lo que tienes, ¿no? Exacto. Aunque sea de hecho es bajo nuestras posibilidades, pero así le dice, no si te viene a pedir, dile que vuelva mañana. No, sino es esa generosidad de la riqueza. Y también quiero retomar algo que creo que vale la pena mencionar, es también darle al rico. El apóstol Pablo nos enseña de manera muy clara, dice, por todo y en todo he sido enseñado, sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Muchas veces al rico está lleno de cosas materiales, pero con vacíos grandes en el corazón o simplemente el decir, pues como tiene mucho, yo no me le acerco, ¿no? Y yo creo que está lejos de eso, tendremos que verlos por igual, y a todos, entre todos vernos así, porque literal yo creo que todos padecemos de alguna u otra, ¿no? Según sea tu estatus, según como tú te veas, pero todos necesitamos. Aquí necesitamos la riqueza de Dios en el corazón de cada uno, tanto el pobre como el rico. Y la riqueza que se lleva en el corazón, y para tomar una actitud muy, muy activa, como lo quiere Jesucristo. Yo recuerdo mucho a José, porque José, pues obviamente, a José el Soñador, a José el Soñador, pues obviamente estuvo primero rechazado por los hermanos, querían matarlo, y después pasó tantas situaciones porque lo vendieron, porque estuvo en la cárcel, porque se olvidan de él, tanto el copero como el panadero, estuvo tentado incluso por la esposa de Faraón, y la actitud que él tuvo fue de un buen corazón, porque fue de perdonar, pero sobre todo fue de haber conquistado. Y yo creo que en esta actitud, tanto al pobre como a la persona que tiene dinero, tenemos que llevarle la palabra porque la necesita, porque no necesariamente por ser rico está esperando de nosotros algo más allá. Está esperando a lo mejor un abrazo solo. A lo mejor estás solo o solas y en un momento dado lo que quisiera es que le diéramos un abrazo. Sí, porque lo que tenemos es la vida que es Jesucristo. O sea, cuando compartimos a Jesucristo, eso es la provisión más grande que tenemos. Entonces, compartirlo
con cualquier tipo de personas, con cualquier tipo de personas. Él no que hizo tiene mucho y acepción. el que no tiene nada. Jesucristo Así no es. hizo acepción. Él por eso nos invita a que no es el pobre, no es el rico, son todos por igual y todos tenemos una necesidad. Porque de hecho Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Pero la pobreza como esa, más bien es la humildad del corazón para que el Señor nos supla. Porque también ha habido gente que no tiene nada, pero tiene exagerado orgullo, ¿no? Que dices, no, ¿sabes qué? De hecho, hay un dicho que dice, no, a mí la pobreza me tira, pero el orgullo me levanta. Y Por el Señor supuesto. no quiere eso, quiere que seamos humildes. O sea, esa pobreza es la humildad del corazón para cuando no tengamos y para cuando tengamos, o para el que tiene mucho. Caso contrario de José el Soñador, hay personas como él que fueron conquistando, pero hay personas que tenían todo, en la riqueza me refiero, como Job precisamente, y que perdió a sus hijos, perdió a la esposa, perdió amigos, y después fue con Dios y reconoció que Cristo era todo y le devolvió nuevamente todo. Solo quiero recordarte que esperamos tus comentarios, porque bueno, estos temas de verdad que yo creo que nos enseñan demasiado y quisiéramos ver tus comentarios para enriquecernos unos a otros. Y también te quiero decir que este domingo es la última conferencia y ojalá podamos estar todos unidos, porque la verdad ha sido de gran bendición. Y por supuesto también decirte que aquí te esperamos en Casa Sobre la Roca, Perisur. Tenemos 2 reuniones, a las 10 de la mañana y a las 12 del día. No faltes porque te esperamos. Cualquier cosa que tú quieras comentar, por favor, preguntas o quieras opinar, aportar, por favor, esperamos ahí que tú estés activo con nosotros. Muchas gracias.